Hola, buenos días. Mucho gusto de saludarlos a todos, esperando en el Señor que estén bendecidos con mucha paz en sus casitas y ocupados en la medida de lo posible en sus distintos y diferentes quehaceres. Vamos a empezar agradeciéndole a Dios su patrocinio y su permiso para esta labor y agradeciéndole a nuestro querido Turito, flamante decano académico de nuestro instituto, que estando atrás de cámaras está al pendiente para que pueda enviarse esta transmisión. Saludando a la preciosa Nati. Ay, por cierto, no se asusten, que ya ven que en el chat del instituto saludo a Turito de un modo especial y lo hago así porque Turito, como es de finos y delicados modales, por eso lo saludo de esa manera, pero no se asusten porque bateo de derecha. Bueno, miren, vamos a hablar de los reformadores magisteriales. Me faltan dos más como ejemplos. Hay varios, pero voy a dar tres. Ya les di el primero hace 8 días, que por cierto, se me pasó decirles que Lutero no quería que sus seguidores fueran identificados como luteranos, pero así se quedó. Ahora hablamos de Ulrico Zwinglio y, primero Dios, en 8 días, de Juan Calvino. Pero voy a apurarme con Zwinglio para hacer una acotación sobre la Eucaristía. Se escribe Eucaristía y así se pronuncia por muchos, pero la pronunciación correcta, transliterada de la palabra griega, debería pronunciarse con F, la Y, en vez de EU, es Eucaristía. Pero bueno, son cosas técnicas del lenguaje griego. Muy bien. Entonces, abusados también porque la tarea va a llevar tanto lo de Zwinglio como lo que voy a dar como acotación final sobre la Eucaristía. Y quiero felicitarlos porque primer sábado que tengo todas las tareas de todos calificadas, algunas justificadas, por situaciones propias de los integrantes del instituto, solo dos, el resto todas sus tareas y me siento bien, hombre. Bueno, entonces empiezo con el otro magisterial. Es Ulrico Zwinglio. Algunos lo escriben con U, Z-U-I. Yo prefiero hacerlo con Z, W o W, como le dicen algunos. Z-W-I-N-G-L-I-O. Zwinglio, Ulrico. Bueno, este hombre, dándoles una efemérides de volada de quién es, pertenecía a una familia aburguesada y era bélico, era admirador de Guillermo Tell. Bueno, Guillermo Tell no solo es una obertura, no es solo una pieza de obra clásica, sino que fue un personaje contemporáneo, por supuesto, suizo, helvético, les dicen, que defendió su reino contra los impositores, que ya ven que en la época que todavía estamos hablando, para dar el espacio a nacionalismo, a las naciones, que se manejaban todavía por reinados y estamos en esa transición, había los paladines que se levantaban para guerrear contra quienes querían dominarlos. Guillermo Tell es uno de ellos. Recuerdan la anécdota histórica famosísima que es obligado a disparar sobre su hijo, que tiene una manzana en la cabeza para no matarlos. Y entonces este era tan buen tirador con la ballesta que le pega la manzana. Fíjate, tenía la manzana el hijo en la cabeza. Qué situación tan riesgosa, pero fue verídico. Por cierto, yo he disparado con ballesta. Ya ven, en la juventud uno es medio loco y no faltó dentro de los locos que tuviera su ballesta y disparé con ballesta. Es un tiro de rifle, es potentísimo. La flecha sale con una fuerza. Pegábamos fíjense, a puertas de madera y ya no podíamos retirar la flecha del impacto tan brutal que daba. Imagínense, bueno, no les quiero decir los padres de familia de la época de estudiante que hacíamos desmán y medio. Pero regresando a Zwinglio,
y diciendo que era un burguesón, admirador de Tell, fue formado muy bien como burgués académicamente. También, por supuesto, le competía la música como a Lutero, aunque la ironía va a ser que él la quita de los servicios religiosos. Ulrico peleó contra el escolasticismo, luchó contra la escolástica y él quiso mejorar a la iglesia desde el punto de vista doctrinal, desde lo propio también con esto de las indulgencias, pero también llevaba cuestiones de forma. Ulrico hace sus famosas 65 propuestas, menos 35 menos, no, 40 menos que, no, 35. ¡Ah! ¿Cuántas hizo Lutero? 95. Y este hizo 65, entonces 30 menos que Lutero. Ah, ya estoy como el Adrián Uribe, ¿no? En los programas de comedia que no sabe hacer sumas ni restas. Bueno, este cuate hizo 65 propuestas y podríamos decir que era un imitador de Lutero, pero él se va a defender diciendo que no, que él tenía eso en la mente antes de que apareciera Lutero, aunque en un principio admiró a Lutero. Y los registros que tenemos de su biografía y de sus bibliografías era que este cuate leyó todo lo que hizo Lutero. Entonces, dice, yo no imité a Lutero, pero leyó todo lo que escribió Lutero. Y luego dijo que prefiere desprenderse de Lutero para que no crean que era un luterano. Y la verdad es que no, y van a ver los antagonismos. Pero estas son las cuestiones que les he insistido de los personajes propios de su época, ¿sí? La influencia y lo impregnado de la ideología y del pragmatismo era muy difícil. Entonces, parecía que en un momento todos eran lo mismo, aunque cada quien se manejaba diferente. Recuerden a Aquino con el neoplatonismo y con el aristotelismo, de donde la escolástica pues trae de ambas, ¿ok? Bueno, seguimos. Entonces, él tenía una frase, decía, la verdad es para mí, aunque yo digo verdad, porque así decían mis hijos cuando eran quequetos, la verdad es para mí como el sol es para la tierra. Estaba diciendo, la luz, el calor que da la vida, ¿no? A los sembradíos, etcétera, igual la verdad nutre absolutamente todo. Bueno, este amigo protagonizó en su tiempo que Suiza tenía muchas guerras, tenía batallas importantes. Ahora los vemos que son neutrales y pacíficos, etcétera, pero en su momento histórico, este en particular, fueron sumamente bélicos. Era una nación tan bélica que salieron mercenarios suizos. Y fíjate la ironía. De hecho, quien defiende Roma, es decir, el Vaticano, que es otra nación en medio de los romanos, es el ejército suizo, ¿no? Claro, ahora caracterizados, con su usanza particular de esta época histórica, pero según tengo entendido, eso es una finta porque están bien armados y son bravos. Pero qué curioso, ¿no? Que en ese tiempo era una nación tan bélica que tuvo mercenarios. Mercenarios son gente pagada por otros para guerrear, sin importar la causa. Pero independiente de lo que hablo de Tell, que defendió el reinado que componía lo helvético. Muy bien, muy bien. Pero Ulrico, que iba a estar a favor de las guerras, no estuvo a favor del mercenarismo, de que se alquilaran soldados para guerrear en otros lados por precio, por eso se alquilaban. Él, como educado, tradujo el Nuevo Testamento griego, la versión de Erasmo, y era admirador de Agustín y de Pablo. Ya traía la cola, la trascendencia neoplatónica. También luchó contra lo anticuado de la iglesia, así le llamaba él, sin querer, haciendo una desmitologización, ¿verdad? Y peleó como Lutero contra las indulgencias.
De alguna provincia allá en Suiza, él llega a Zúrich. Y en Zúrich va a pasar algo curioso. Y no menciono los pueblitos y eso porque no tiene caso, menciono lo importante, ¿sí? Hubo en esa época la pandemia de la peste. Y le llamo pandemia porque en el mundo conocido europeo, pues lo inundó, lo infestó. Este hombre se infecta y la mayoría de esta gente que se contagiaba, que morían por porcentajes enormes, enormes, se diezmaba la población de una manera apabullante. Este amigo se curó, fue un sobreviviente de la peste. Ese fue su Angst, A-N-G-S-T, como angustia, es el término alemán Angst, para describir en la neortodoxia el tocar fondo, el tener un despertar espiritual. Si Lutero lo tuvo con la caída del rayo, invocando a Santa Ana, con su levantamiento de la peste, tiene su iluminación, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? Y como dije, admiraba mucho a Lutero, pero eso le trajo al principio problemas con su Grey. Además, él se extiende todavía más allá que Lutero. Fíjense, el famoso es Lutero, pero el importante fue Zwinglio, y ahorita vamos a mencionarlo. Lutero tuvo atrás de él lo que llamo el poder detrás del poder, a Felipe Melanchthon. Felipe Melanchthon era el intelectual que escribía lo que Lutero firmaba. Zwinglio no tuvo atrás a alguien porque él tenía una mente muy brillante y extiende más allá el trabajo que hizo el famoso Lutero, porque fue, como dije hace 8 días, el que pasa por ahí y agarra la torta y se la comió, pero hubo otros antes que él, contemporáneos que él como Zwinglio y posteriores a él, todavía más influyentes. Lo que arroja Zwinglio todavía con más fuerza, pero con menos popularidad hoy día, fue ir en contra del celibato, que Lutero lo tuvo, pero mínimo. Lutero lleva a ir en contra del celibato después. Él primero va contra indulgencias, pero Ulrico va haciendo chuza contra indulgencias, contra celibato, fue muy fuerte contra el celibato, contra las obras pías, estoy diciendo, esas que hacen por bluff o para ganarse el cielo, y también contra los ayunos. Eso era importante también. Fíjate, cosas que se tenían muy de rito en la época de ellos, él peleó contra eso que era muy significativo. Obviamente se casa, tuvo un feliz matrimonio, su mujer, como la de Lutero, lo apoyó, lo respaldó, estuvo atrás de él, recibían mucha gente en sus casas, tanto Lutero como Zwinglio, de los que eran perseguidos, los abrigaban, ¿sí? Bueno, y él tuvo muchos enemigos en un inicio en lo que crecía su movimiento reformador. De hecho, los monjes en Zúrich eran sus principales antagonistas, como en el tiempo de Jesús, los escribas, fariseos y todos esos, ¿sí? Ahora, fue creciendo su movimiento y tuvo mucha gente y tuvo muchos adeptos. De hecho, él decía dentro de sus frases célebres que el Evangelio no necesitaba ni papas ni concilios, porque el Evangelio tenía la verdad en sí misma. De ahí su refrán, ¿no? La verdad es para mí como el sol para la tierra. El Evangelio era verdad por sí mismo. Y eso empezó a hacerle ganar a mucha gente, ¿sí? Que era fide sola, scripture sola, fe sola, escritura sola, que era el lema de los reformadores europeos, ¿sí? Ahora, él empezó a ganar al liderazgo radical católico. Sí gana masa, sí gana pueblo, pero inteligentemente empieza a ganar a las cabezas del catolicismo, de donde tiene mayor influencia para llegarle a más, dado que gana a los liderazgos católicos por sus 67 proposiciones. Ya no se las mandé porque pues es muy repetitivo
parecido a estas famosas 95 tesis, que son declaraciones en contra de lo que acabo de mencionar, ¿sí? Y Suiza, de manera general, se va convenciendo por el quehacer de Ulrico y su gran influencia. Ahora, aquí empieza la diferencia con Lutero. Cómo la popularidad de estos personajes se empieza a extender, y no faltó quien dijera, es hijo de Lutero ideológico. Él pelea eso, diciendo, ahora diríamos clon, pero en su tiempo él manejó que no tenía ninguna influencia de Lutero, e incluso llegó a afirmar que él empezó antes que Lutero porque ya tenía las ideas en la cabeza que después empezó a escribir. Yo digo que era una cuestión generalizada porque había muchas gentes alrededor de Lutero y de Zwinglio antes de ellos, también con este movimiento. Era como una licuadora que empezaba a gestarse en Europa y recibían influencia de muchos lados. Realmente originales es muy difícil que hubieran sido porque tenían demasiada influencia. Sin embargo, ¿verdad? Prefiere distanciarse de Lutero, y cuando en algún momento tuvieron amistad, se conocen, se tratan, después se pelean y se distancian. Y así igual le pasa con Erasmo. Al principio usa su material para hacer traducción, pero después se distancia. Curiosamente, protagonistas en un momento particular con ideologías fuertes que pueden al inicio caminar juntos, después llega el momento del distanciamiento por la misma ideología o por la rivalidad de quién es el fuerte entre ellos. Eso es invariable en la historia. Pasa N veces. Entonces, Zwinglio va a manejar una doctrina antagónica a lo que hasta en ese momento se está manejando. Y lo va a hacer, aquí viene la clave, por dos caminos. Dos caminos van a ser los más fuertes de Ulrico Zwinglio. Contra la Eucaristía, la Eucaristía contra la Eucaristía, y contra el iconodulos. Esto ya lo vimos antes, ¿se acuerdan? Iconodulos, los adoradores o reverentes a las imágenes. Por eso Zwinglio va a ser el iconoclasta, que es decir, en contra, destructor. Iconoclasta es destructor de imágenes. Entonces, Zwinglio contra la Eucaristía y contra iconodulos. Así es, iconoclasta por excelencia. Va a destruir los símbolos religiosos, ¿sí? Se va a pasar porque en su nueva liturgia hasta la música quita. Entonces, llega más allá de Lutero, derrumbando esto de Eucaristía y de símbolos. Decía, el servicio, la liturgia, que ya en ese momento, por los sacramentos, se manejaba el sacrificio de la misa, y decía, no se puede volver a sacrificar a Jesús, el sacrificio fue una vez y para siempre, como dice la carta a los hebreos, y a la vez, imposible que la hostia, el panecillo, tenga sea la sustancia, o sea, sea el cuerpo y la sangre de Cristo, o lo contenga. O sea, le pega a la transubstanciación y le pega a la consubstanciación. Transubstanciación católica, y ya digo católico porque ya es una denominación. Recuerda, todo el camino fuimos juntos. Hasta la Edad Media, por los sacramentos, nos empezamos a desprender. Y en los reformadores, definitivamente hay un desprendimiento de lo que ya se va a conocer como catolicismo, que se quedan con sus sacramentos y se quedan con la transubstanciación. Pero Ulrico va también contra Lutero con la consubstanciación, que afirmaba aquel que contenía el cuerpo de Cristo. Y al final contra el luteranismo, porque, como ya te dije, el luteranismo es el catolicismo sin el papa, nada más, pero es un catolicismo light. Entonces, Ulrico va contra eso precisamente, ¿sí?
Bueno, este cuate, como te dije, era de naturaleza violenta y participaba en las batallas. Dentro de sus luces y sombras, él torturó y desterró a nuestros abuelos. Hablo de anabautistas. Ahorita solo te los menciono. Despuesito vamos a hablar de ellos como reformadores radicales. Ahorita estamos con los magisteriales, pero son nuestros antecesores en la fe, por eso les llamo nuestros abuelos. Pues este cuate los tortura y los destierra. Como te dije, el reformador radical, los anabautistas, no van a ser violentos a priori, sin embargo, van a sufrir la violencia. Entonces, como te decía, ¿qué hay diferente de reforma y de revolución? Pues semánticamente definiciones, pero al final se convierten en lo mismo, porque si una empieza violenta, la otra al final se convierte en lo mismo. Entonces, aquí indirectamente los anabautistas van a sufrir la violencia, no que la promovieran, pero la van a sufrir. Entonces, con esto en mente, él tenía esta frase, otra de sus frases célebres: yo hago todo lo que la Biblia dice, según. Y Lutero al revés decía: yo no hago lo que la Biblia no menciona. Estaban hablando de lo mismo, pues, pero ya ves, cada quien quería tener su particularidad. Muy bien. Entonces, la lucha fue contra catolicismo y contra luteranismo por la Eucaristía. Entonces, va a pasar algo más con esto, mira. Su movimiento reformado lo va a llevar, como Lutero dijo, yo no a la guerra, pero después sí, a Ulrico, como desde el inicio yo sí a la guerra. Entonces, la situación de sombra más fuerte es que este amigo, para avanzar su movimiento, protagonizó guerras muy cruentas. De hecho, Zwinglio muere en una guerra. Él es destrozado prácticamente por las armas medievales, espada, ese mazo con picos y todo, el cráneo y todo, pues es despedazado en una guerra. Y mira, lo curioso de esto también es que en Suiza, adrede de su imagen, está un monumento donde él está con la Biblia, porque para esto Biblia sola según, y con la espada. Ese es el monumento como Rocky tiene en Filadelfia, en el Museo de Filadelfia, así con los brazos. En Suiza está este Zwinglio con la bibliota y con la espadota, ¿no? Porque o te conviertes a como digo, o te conviertes, no, pues así por las buenas, qué padre evangelizas, pues me convierto. Después de Zwinglio, va a llegar a Ginebra, por eso empieza en Suiza, aunque después se va a Francia, Johann Calvin, mejor conocido como Juan Calvino. Iba a hacer todo su movimiento que va a tener la repercusión presbiteriana. Y con Zwinglio, entonces, queda los reformadores magisteriales en Suiza a través de la violencia. No tenemos hoy día una clasificación denominacional tan específica como los luteranos o como los presbiterianos con Calvino, pero sí podemos afirmar que la iglesia reformada en Suiza lleva el trasfondo de Ulrico Zwinglio con su pronunciamiento contra las imágenes y contra la Eucaristía, es decir, abole la misa y con ello imágenes y música dentro del servicio. Pero mira, estaba apresurándome por esto. Voy a hacer un paréntesis, que es lo que te dije al principio, para hablar sobre esto de la Eucaristía. Eucaristía, y es el momento porque vamos a empezar a ver las diferencias con estas cuestiones cardinales, con magisteriales y con radicales. Entonces, mira, Eucaristía es
el dar gracias. De hecho, esa palabra griega está en los evangelios cuando Jesús ora y da gracias y parte el pan y etcétera, ¿no? Cada que oraba para comer es el término Eucaristía. Se agarró el concepto, la palabra, para llevarlo ya no a lo que fue la cena del Señor de la iglesia primitiva, lo que empieza a ser las congregaciones primeras de comer juntos, según Corintios 11, y entonces se va radicalizando como un aspecto doctrinal. Dejó de ser el elemento donde comemos juntos como familia de fe, en honor a Jesús, como la fiesta de 15 años que se festeja la quinceañera, así festejar a Cristo comiendo juntos, deja ese significado y va agarrando una postura de carácter doctrinal de donde era parte importante del culto. Tanto que en esa época ya, post-medieval, y dentro del medievo queda como la transubstanciación católica. Y el luteranismo dice, bueno, no es que sea el cuerpo, pero lo contiene. Bueno, Ulrico dice, no. Ya te dije que sacramento etimológicamente quiere decir señal, quiere decir signo, como en la carretera, ¿no? Límite de velocidad, eso es un sacramento, una señal. El escolasticismo católico, sacramento dejó de significar señal y significó medio de gracia. Por eso los 7 sacramentos son escalones que te van haciendo subir al cielo. Como la bamba, pues, una escalera para subir al cielo. Bueno, y allí la Eucaristía. Pero ya la Eucaristía no solamente como la transubstanciación, la comunión católica, que también comunión se tergiversa el término. Koinonia, término del Nuevo Testamento griego, que significa común, que es para todos, de ahí viene sociedad, de ahí viene comunidad, que era la comida festiva. Ya comunión va perdiendo ese significado y se le va dando el aspecto mágico de la Edad Media, de que como la galletita que tiene el cuerpo de Cristo, y ya es comunión, comulgar. Bueno, entonces ya no solo es la comunión, sino es el sacrificio de la misa. O sea, todo el servicio, toda la misa que va a llegar al clímax, que es la Eucaristía, va preparando para ello. Es el centro del sacrificio de la misa. Esa es la tergiversación sacramental y es lo que pues hoy se hace. Por eso yo insisto que la Iglesia Católica típica está en la Edad Media. Es totalmente medieval. Ahora, Ulrico va a decir no es eso. Y al decir no es eso, abole, como ya mencioné, los anteriores elementos. Ahora, ¿qué con nosotros? Ahí te va. La denominación bautista nos manejamos por 7 principios. A ver más adelante en el movimiento de reformas radicales y el resurgimiento de las nuevas denominaciones, que ahí vamos. Detallaré los 7 principios en su oportunidad. Ahora menciono, en ninguno de estos principios viene lo que en los artículos de fe de las iglesias bautistas de México viene acerca del bautizo y de la cena del Señor. ¿Por qué te menciono esto? Porque nuestro pensamiento neortodoxo nos hace pegar 2 brincos. El primer brinco es llegar a la iglesia primera, al impulso original, que es el concepto que contiene todo el cristianismo. Cristo vivió, se encarnó, murió y resucitó para pagar nuestros pecados. Ese eslogan, esa frase, es el impulso original. Entonces pegamos un salto hasta allá y lo rescatamos. A hoy día pegamos otro brinco hacia el siglo XVII, a los 1600, para llegar a la aparición de nuestra denominación. Entonces atamos cabos con el impulso original y con los principios que nos dan origen como denominación, formamos nuestra teología, la traducimos contemporáneamente y nos da identidad denominacional. Insisto, en esos 7 principios no viene nada
de bautizo y cena del Señor. Pero sí vienen los artículos de fe. ¿Cuál es el problema allí? El problema allí es que los artículos de fe de las iglesias bautistas no son bautistas. Después de Calvino y ver los presbiterianos, vamos a ver cómo ellos son los, voy a decir, los creadores, aunque era muy difícil ser original, pero son los creadores de los artículos de fe. Y luego los bautistas ya ven esos artículos redactados y malamente se los van a fusilar. Y el fusil que hicieron, que podría ser legítimo en su momento, omitieron darle crédito a los presbiterianos y omitieron dar la capacidad de volverlos a definir. ¿Por qué? Porque ya viste que cada época histórica piensa y concluye, lo cual es válido. ¿Qué es el problema? Que de una época histórica en particular, con su conclusión, nos quedemos con eso. Como los católicos se quedaron con la Edad Media sacramental, los bautistas se han quedado con los artículos de fe de 1800, ¿sí? De 1700, 1800 se los quedaron y no han hecho una redefinición. ¿Qué es el punto? Hoy día nosotros mismos tenemos que hacer nuevos artículos de fe sobre nuestros 7 principios. Te estoy diciendo, el quehacer teológico es la traducción de las verdades, desmitologizándolas y actualizándolas. Nuestros 7 principios para hacer teología, hoy tendríamos que redefinir nuestros artículos de fe, porque los artículos de fe al final es una extensión o acortamiento o explicación de los principios bautistas. Luego entonces, ¿qué es lo que estoy censurando? Que tenemos unos artículos de fe que no son nuestros y que son obsoletos. De tal manera que se le ha dado al bautizo y a la cena del Señor un carácter sacramental. Te estoy diciendo. No tiene la misma fuerza que los católicos de magia, de que el bautizo te quita del purgatorio y te mete al cielo, disque, y que te comes al cuerpo de Cristo, disque. Pero sí tienen la fuerza de decir, solo puede darlo un ministro ordenado, que el Nuevo Testamento jamás señala eso, nunca lo dice. Luego hablaré de la ordenación, te voy a decir a la Biblia y a la historia qué es. Paréntesis, entenderás por qué he sufrido tanto con un liderazgo bautista mexicano impreparado. Podrán ser médicos, podrán ser arquitectos, pero en teología, en historia, en exégesis, es analfabeta el liderazgo denominacional. Por eso he sufrido como no tienes una idea. Ahora estás entendiendo nuestra postura. Yo estoy como los reformadores, Biblia e historia, punto. Acá se quedan con tradición y conclusiones históricas. Regreso. Entonces, el bautizo y la cena, le dicen incluso Santa Cena, que eso nunca viene en el Nuevo Testamento, pero le dan el carácter sacramental, pero le llaman ordenanzas. Y aquí metemos un tercer problema, cuando dicen, es que son las ordenanzas que dio Jesús, pues no fueron las únicas dos. Por ejemplo, dejó lavado de pies, por ejemplo, dejó la testificada, dejó 15,000 cosas. Entonces, ¿por qué han agarrado la exclusividad de estas dos que son tan importantes en el medievo y traspapelan a hoy día? Yo ni siquiera les llamo ordenanzas y no les doy el efecto mágico que les dan nuestros amigos bautistas o otros bíblicos contemporáneos. Si te has dado cuenta, la Santa Cena son las galletitas, es el jugo de uva, la reparten nomás los diáconos y para tomarles como la misa, no pasas por tu hostia, pero sí te pasan la galleta y te la comes muy acá y muy persinado y hasta el misticismo de la Edad Media y todo eso, ¿no? La música acá. Ahora, te voy a decir lo que yo hago. Primero, corrijo esto porque el Nuevo Testamento te presenta que es una comida fraternal donde tienes que discernir el cuerpo. Y todo el contexto de Corintios 11, Corintios 12 es, el cuerpo son los hermanos con los que formas la iglesia. Te estoy diciendo,
Si tomo la galletita y me doy golpes de pecho, pero tengo antagonismo con gente de la congregación, entonces juicio como y bebo para mí, como dice el texto. Digerir, mucha gente la confunde, digerir el cuerpo, de que asimilo la galletita como la hostia. Error. Digerir el cuerpo es, literal, como hablamos, tragar al hermano. Ya ves que decimos, ahí no trago a este o no lo paso. Digerir el cuerpo es, paso a todos mis hermanos. Que si no estoy en el ideal de llevarme bien, por lo menos no soy enemigo, o por lo menos estoy aprendiendo a amarlo, o estoy en una escala perfectible de acercamiento a él. No te estoy diciendo que jugamos al santo, de que no amo a todos, sino de que en cada cena estoy dispuesto a acercarme a ellos y hago esos propósitos. Por eso es restitutiva. Ahora, la otra, ¿qué hago yo? Yo hago la comida del Nuevo Testamento. Comemos juntos como congregación. Y terciadamente, una vez comida y otra vez las galletas. Pero las galletas no las manejamos con esa áurea mística fabulosa, sino pasen por ellas acá, pueblo. ¿Y por qué quiero que pasen? Algunos, voy a decir, incompetentes, decían, es que es como pasar por la hostia, es absurdo, no es eso. Al pasar por la galleta, yo les acaricio, les doy una palmada, es estar cerca de ellos, decirles, hola, somos iglesia. Y sí comemos la galleta y sí tomamos el jugo, pero no con carácter sacramental, simplemente como sustitución de la comida, porque les digo, esto es, ¿cómo se dice? El simulacro de comer juntos. Pero para no comer juntos cada mes, un mes comemos juntos y otro mes tomamos la galleta y el jugo de uva, pero es el simulacro de aquello. Nunca va a ser una cuestión de transubstanciación y de consubstanciación. Así, mis 7 principios me dan el privilegio de manejarlo como quiera, con la autonomía de la iglesia y con el sacerdocio del creyente y con la libertad de conciencia. Bueno, ya te estoy mencionando los principios, pero eso es nuestra denominación. Ahora, la torpeza es agarrar los artículos de fe de manera dogmática y allí decir, tenemos 2 ordenanzas, esta y se hacen así y así, y hacer la pantomima en las congregaciones típicas de, ay, es un momento muy espiritual y solo lo reparten los especiales y solo lo toman los especiales, porque hasta con esa fregadera, solo los bautizados o solo los otros bautistas pueden participar de esto. Y tú ves en Corintios 11 y 12 que no se excluye a nadie. No es una comida. Incluso yo digo, la galletita y el jugo para muchos significa, sí, que Cristo murió y etcétera. Para otros no significa nada porque no tienen idea de una relación con Cristo que esperamos que lleguen a tener a través de nuestro testimonio e influencia. Pero no los cortamos, es una manifestación abierta, le dirían comunión abierta, es de tochos porque no hay discriminación alguna, que nunca ves eso en el Nuevo Testamento, ni en nuestros principios bautistas, ni en el impulso original. Bueno, ya mencioné el Nuevo Testamento. Entonces, ve el absurdo de lo que cae en nuestra denominación. Ahora, te he dicho, esto lo dirijo a mis alumnos, pueden verlo otros y con el carácter dogmático y la pasión fundamentalista de esto y podrán dar sus opiniones. Pero según las escrituras y según la historia denominacional, nosotros no deberíamos caer en eso. ¿Por qué se cae? Repito, porque venimos arrastrando una inercia dentro de nuestro liderazgo que con carencia teológica y formación histórica vienen solamente dando el pan con lo mismo que les dieron sus antecesores fundamentalistas y así viene la inercia. ¿Qué hace eso hoy día en una congregación? La hace superficial porque no tiene un arraigo de hermandad como la koinonía, el término griego, establece, porque fíjate qué chistoso, ¿cómo enseña uno el cobre? Por la ofrenda, que es regateador de la ofrenda, y un discípulo tiene que ser ofrendador, pero de volada, y por la comida. 2 rasgos muy importantes para Dios de discipulado y de madurez. El que regatea su diezmo, el que no da por lo menos el 10% como su ofrenda, y el que sufre con la comida, como en Corintios 11, porque se empezaban a repartir la comida y se aborazaban como en el campamento de americano cuando nos llevaban de comer y te arrebatas la comida. Aquí igual, y por eso regaña a Pablo y dice, esto no es comer la cena,
y ahí y mete los pasajes del Evangelio que hoy en cualquier cena del Señor le quitan el contexto y nada más recitan eso, este es mi cuerpo y todos muy piadosos comiéndose la galleta, y olvidan todo el contexto de que Pablo regaña porque se adelantan a comer y dicen, tienen casas donde llenarse, aquí es, deja comer a tu hermano, incluso antes que tú. Ah, y ahí está Nelly también junto con Nati, mis dos niñas tan hermosas, consentidas. Bueno, entonces, el caso que voy es, ¿por qué tengo unos artículos de fe de hace 3 siglos y no los redefino hoy día y soy dogmático? Bueno, eso lo voy a ir explicando, pero era importante decírtelo porque empezamos con estas rebantingas. Transubstanciación, consubstanciación, Zwinglio diciendo ninguna de las dos y yo poniéndote la personal que es súper bíblica, ve Corintios 11, cánsate de leerlo y ve los orígenes de nuestra denominación con los 7 principios bautistas. Ahí está la clave de todo. Entonces redactaría mi nuevo artículo de fe y yo diría, ¿quién ministra estas ceremonias, por no llamarle ordenanzas? Pues el que la iglesia elija. Normalmente, pues es su pastor, pero la iglesia es la que tiene la facultad de elegir. Por eso digo, la iglesia bautiza, no un personaje, porque muchos dicen, me bautizó fulano, y sin querer hacen un hitoísmo. El hitoísmo o landmarquismo es la sucesión apostólica. Es como, es que venimos desde Pedro, están diciendo eso. Quien bautiza es la iglesia, porque la iglesia decide aceptar el bautizo de alguien en particular. Entonces, el personaje en turno es el de menos, es el que la iglesia dice, pues hazlo, punto. La otra, ¿quién reparte la cena? Los sagrados diáconos, eso es un error. Tú ve, 1 Timoteo 3, todo eso, la función diaconal no viene, no se le dice al diácono qué hacer por cuestiones de herencia arrastrando, le damos la ofrenda y le damos repartir las galletas. Los diáconos, la palabra son servidores. De hecho, en Hechos 6 no viene elección de los primeros diáconos. Esto es un subtítulo. En los versículos de Hechos 6 dice, tenemos que escoger meseros y tienen que ser llenos del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Ahora, en 1 Timoteo 3 no se dice qué deben hacer, solo se dice, los servidores tienen que tener un testimonio padrísimo. Entonces estoy diciendo, no necesariamente es un nombramiento, es una particularidad para los servidores en general. ¿Te das cuenta? Entonces, son muchas cosas anómalas por paradigmas que se vienen arrastrando de posiciones, si ya no conciliares, si de tradiciones que vienen arrastrando las iglesias como una alud de lodo o de nieve, que tenemos que hacer un alto y por eso es mi insistencia en que mi gente de cualquier congregación que pastoreo esté preparada, esté informada. Nada más que el problema ha sido cada que hay un sucesor, que dejo un sucesor en una congregación porque jamás las dejo desamparadas, la iglesia normalmente rebasa al sucesor teológica y exegéticamente hablando. Y tienen que sufrir ambos, unos para bajar tantito de nivel, ayudándole al otro a subir de nivel por su escasez de contenidos y de formación. Esa es la tragedia y por eso la necesidad de membresía online, de donde hemos dado la puerta abierta para gente preparada o de mis anteriores pastorados o que se quiere preparar, pues es bienvenida a todo ese camino de discipulado. Bueno, vamos a dejarlo aquí, creo que podría decirles más de esto, pero irá saliendo conforme vamos trabajando a los reformadores y vamos a ir viendo la aterrizada con nuestra denominación. Entonces, no está por demás. Si saliera alguna publicación de alguien que es ajeno al linaje escogido, con amor no le prestamos atención porque, les digo, he sufrido por muchos años, incluso llegué a hacer un documento, el presidente de la convención me lo pidió es el 98, imagínate. Me dice, Sergio, no tenemos identidad denominacional. Le digo, sí, es cierto, no la tenemos. Y cuando vivía Rolando Gutiérrez Cortés, que fue también un personaje importante en la denominación y al principio muy criticado, pero después ya aplaudido, también me pidió ayuda en contenidos y los hicimos y los distribuimos y los repartimos. Y aquí está todo lo que te estoy diciendo con la base bíblica histórica, pero el feliz resultado, como pasa siempre, la gente no lee o la gente
que lee, se asusta por lo que lee, porque se quedan atorados con sus posiciones y dicen, más vale malo por conocido. Entonces, con amor e indiferencia amorosa, tendría que decirlo yo así, pasamos por alto si hay comentarios antagónicos, me importa a mí mi familia de fe, que es la que estoy preparando, ¿sí? Ahora, otra, en la congregación, cuando por culto o por online o presencial, sí manejamos los momentos de misticismo donde sientes la presencia. No estoy diciendo que por hacer las cosas más pragmática y funcionalmente nos olvidamos del elemento devocional. Lo has visto que aún en esto, en los cultos lo hacemos. Y tanto es mi celo que bloqueo el chat de iglesia para que nadie mande nada, aunque no esté en vivo, por respeto a que es el momento del servicio, ¿sí? Porque la oración, la alabanza, el mensaje, es un momento sagrado. Y sagrado me estoy refiriendo a que nada nos debe distraer. Estamos en esa comunión. Ahora, por eso insisto, no le resto el momento místico, pero aclaro lo que debe ser cada uno de los momentos que manejamos como denominación y como parte de la liturgia. Bueno, tarea. Vas a decirme la diferencia entre Zwinglio y Lutero con la Eucaristía, ¿ok? Y dos, vas a darme tu opinión sobre este pedacito último que manejé, sobre el manejo de lo que, digo yo, es mal llamado ordenanzas y cómo lo establecí. Dame tu comprensión de lo mismo a través de tu opinión. ¿Sale? Y Turito, nada más te encargo que luego subas la tarea. Aquí saliendo Pera me la va a dar para mandar la calificación. Muchas gracias. Es un placer dirigirme a ustedes, mi clase bonita. Bendiciones.